continuación les presento al doctor Mauro Andino. Mauro Andino es abogado y máster en Derecho Parlamentario y Electoral por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es magíster en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de España. Ha sido asesor y director de área en varias instituciones públicas como la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Además, es articulista semanal del diario La Prensa de Riobamba. El doctor Mauro Andino va a tratar el tema relacionado con la función electoral en la Constitución de Montecristi. Bienvenido, estimado Mauro. Te escuchamos. Tengo un inconveniente, creo. Sí, está bien el audio, te escuchamos. Correcto, correcto. Estimado Damián, muy buenas noches. Gracias por tu invitación y por supuesto a Latin Juris por organizar este evento y por supuesto a cada uno de los participantes. El tema que a mí se me ha planteado el día de hoy tiene relación, como tú lo habías mencionado, con la función electoral en la Constitución de Montecristi y básicamente, bueno, solo permíteme tomar el tiempo para ajustarme a los parámetros de la invitación. Básicamente yo quisiera darle un enfoque relacionado a el Consejo Nacional Electoral, ciertas competencias, ciertas atribuciones que de una u otra manera han marcado mucha polémica durante las últimas semanas y por supuesto también tratar de irlo enlazando con temas relacionados con el Tribunal Contencioso Electoral. El artículo 218 de la Constitución de la República establece básicamente que la función electoral estará conformada por dos órganos. Y aquí me parece que es uno de los grandes cambios o de los puntos más trascendentes si es que uno contrasta justamente con el diseño y con el modelo constitucional del año 1998. En el modelo del año 1998, uno encontraba básicamente el Tribunal Supremo Electoral no como una función del Estado, sino básicamente como un órgano que se encargaba de la administración electoral, es decir, de todos estos procesos de organización, de ejecución y de resolución desde el punto de vista administrativo de cada una de las instancias y de las etapas que forman el proceso electoral. Es decir, cada una de las etapas que forman parte del periodo electoral. Esto cambia, varía en la Constitución del 2008, se incorpora una función del Estado establecida, como he dicho ya, en el artículo 218 de la Constitución de la República y se separa básicamente en dos órganos o en dos instituciones, es decir, se modela una nueva institucionalidad. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral básicamente encaminado a la administración, a la ejecución, a la organización, al planeamiento de los procesos electorales, no solo de una convocatoria y de una elección general o de una elección seccional, sino también de otro tipo de procesos más vinculados con procesos de democracia directa, como una revocatoria de mandato, una consulta popular, un referéndum, y el Tribunal Contencioso Electoral básicamente como un órgano que entre otras cuestiones, tiene que administrar justicia en materia electoral. Con el diseño anterior, con la Constitución del 98 e incluso antes de la Constitución de Sangolquí, como se la conocía coloquialmente, existían a veces problemas en términos de que existían cuestionamientos sobre si el ex Tribunal Supremo Electoral tenía o no competencia para resolver judicialmente determinadas cuestiones relacionadas a los procesos electorales. Esto fue de hecho uno de los aspectos que empujó o que condicionó, que motivó esta
iniciativa de tener dos órganos y uno específicamente como un órgano jurisdiccional que sea quien administre justicia cuando se generen controversias o procesos contenciosos en el ámbito electoral. De más está decir que esta función electoral viene también a modificar lo que conocemos tradicionalmente como la división más tradicional de poderes, esta división impulsada desde Locke hasta Montesquieu con su famosa obra del espíritu de las leyes, porque indudablemente el diseño institucional ecuatoriano tiene 5 funciones y una de esas, pues, la función electoral dentro de las funciones del Estado. Ambos órganos, como ustedes saben, tienen sede acá en la ciudad de Quito, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, pero en el caso del CNE, opera también de manera desconcentrada y opera de manera desconcentrada porque tiene la posibilidad, y así lo establece tanto la Constitución como el Código de la Democracia, de designar a su vez órganos que vienen a ser las juntas provinciales electorales y si es que se diera el caso, porque la ley así lo permite, juntas regionales electorales. No se olviden que la Constitución habla igual de regiones, pero algo que no se ha venido a materializar ni se ha venido a concretar en la práctica. Pero ya en lo real, en lo cotidiano, en lo que estamos viviendo y en lo que se ha vivido, existen juntas provinciales electorales que están conformadas en un igual número que los integrantes del CNE y que los del Tribunal Contencioso, y estas juntas provinciales electorales tienen a su cargo, entre otras cuestiones, calificar, resolver sobre los procesos de inscripción de candidaturas en primera instancia a nivel administrativo, y incluso estos aspectos pueden ser impugnados ante el propio órgano electoral, en este caso ante el CNE acá en la ciudad de Quito, y pueden recurrirse estos actos o estas resoluciones ante el Tribunal Contencioso Electoral a través de la presentación de los recursos que establece el Código de la Democracia, básicamente el recurso subjetivo contencioso electoral. Pero retornando acá a esta dinámica, al modelo de la función electoral en el Ecuador. Este es un modelo que tiene muchas similitudes con algunos países de la región. Por ejemplo, un país que tiene o que separa tanto el ámbito administrativo de organización del proceso electoral y tiene otra institución que se encarga de lo que es justicia electoral. Podemos hablar de Perú, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de República Dominicana, países donde se replica de alguna manera este diseño institucional y estos órganos que rigen acá el ámbito electoral en nuestro país. Algo sobre lo que yo quisiera enfocar mucho la discusión o el debate de esta conversación, de esta ponencia, si ustedes quieren. ¿Cómo se designaban a los miembros del ex Tribunal Supremo Electoral en la Constitución de Sangolquí, en la de 1998, y cómo se designa ahora según la Constitución de Montecristi? Y un poco esto para abonar al análisis, a la reflexión y poder aterrizar, aunque no sean conclusiones definitivas, pero sí con ciertos parámetros que nos permitan valorar si es que era mejor el diseño que se proponía antes o que estaba en vigencia antes y el que actualmente nos rige. Con la Constitución de Sangolquí, y si la memoria no me falla, producto incluso de una reforma a la Constitución que se hizo en el año 97, es decir, esto después fue incorporado, fue ratificado en la Constitución de Sangolquí del 98, se estableció que los miembros del Tribunal Supremo Electoral tenían que provenir de las 7 organizaciones políticas más votadas de la última elección pluripersonal que se llevó a cabo en el país en aquella época. ¿Y quién los designaba? Los designaba el Congreso Nacional, hoy llamada Asamblea Nacional. ¿Cómo se designan ahora, en cambio, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral? Repito, en el pasado los designaba el Congreso Nacional y eran 7 integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Ahora son 5 integrantes, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral, y son designados mediante un concurso de méritos y oposición que lo lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tal vez uno de los elementos ahí centrales que se señalan en el Código de la Democracia: no pueden ser integrantes o miembros del Consejo Nacional Electoral aquellos que han ocupado cargos directivos en las organizaciones políticas. Me parece que con 2 años de anterioridad
a ese concurso que se realice. Más adelante podemos hablar si es que esto se cumplió o no cuando se dio el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, mucho ojo con eso, porque ahí podríamos asumir que existieron varias interpretaciones o varias decisiones que terminaron por exceder lo que decía o lo que señala la Constitución de la República. Y en el caso de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, se señala, por ejemplo, que no pueden ser miembros, que no pueden ser jueces aquellos que habrían participado como candidatos a algún cargo de elección popular, entre otras inhabilidades más, o los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Pero en el caso del CNE, básicamente quienes hayan ocupado un cargo directivo en una organización política, con 2 años de anterioridad al proceso o al concurso de méritos de oposición que lo realice el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, ¿cuántos años duran en la actualidad los miembros del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral? 6 años en sus cargos, se van renovando parcialmente cada 3 años. En el caso del CNE, pues salen los 2 miembros mediante sorteo en esta renovación parcial y finalmente los que quedan o los que sobran, los 3 integrantes restantes, son cambiados bajo esta lógica, bajo esta dinámica de este concurso de méritos de oposición. Pero lo de fondo y a lo que quería llegar en este punto de reflexión, ¿valió la pena este cambio? ¿Fue prudente, fue adecuado quitarle el poder de designación al Congreso Nacional del órgano electoral y trasladarlo a un órgano sin legitimidad democrática como es el Consejo de Participación Ciudadana en esa época? Porque ahora, claro, gozan de legitimidad democrática porque ustedes recordarán, producto de la consulta popular del año 2018, se estableció, entre otras cuestiones, que el Consejo de Participación Ciudadana sea conformado a través de el voto popular, directo, universal. No pueden ser auspiciados por organizaciones políticas, pero fueron elegidos mediante voto popular. Pero en su momento, cuando se impulsó la Constitución de Montecristi, cuando entró en vigencia, se establecía que el Consejo de Participación Ciudadana, a su vez, tenía que ser designado mediante un concurso de méritos de oposición del propio Consejo Nacional Electoral, es decir, una especie de círculo ahí, una especie, y espero que el término no suene grosero, pero una especie de rosca ahí, una especie de círculo que va dando la vuelta, una especie de puerta giratoria. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana designaba a los miembros del Consejo Nacional Electoral y a su vez los miembros del Consejo Nacional Electoral tenían que desarrollar un concurso de méritos y oposición para designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Puede sonar un poco a trabalenguas, pero así estaba diseñado nuestro modelo institucional. Y personalmente considero que aunque en la intencionalidad la idea pudo haber sido loable, en términos de despartidizar el órgano electoral, un órgano que por su naturaleza en sí mismo es político, y eso sí lo dejo muy sentado, pero la intencionalidad probablemente era despartidizarlo, entre otras cuestiones, ¿para lograr qué? Para lograr que exista un órgano independiente, autónomo de los intereses políticos. Se buscaba un árbitro imparcial, es decir, alguien que garantice, aunque no sea absolutamente, porque creo yo que la neutralidad y la objetividad pura no existe 100%, pero que se acerque en lo más posible a ese ideal, al ideal máximo. ¿De cuál? De transparencia absoluta, de inefabilidad, que no exista conflicto de intereses con quienes tenían que regular, con quienes tenían que dirigir y tomar resoluciones, que eran los partidos, los movimientos políticos, los actores que intervienen como competidores dentro de la construcción del proceso democrático, es decir, en la disputa por el poder. Ese era, digamos, el espíritu que al menos revestía o que estaba detrás de esta lógica y de este nuevo diseño institucional. En la práctica, ¿qué pasó? Me parece que en la práctica, siendo sincero, muchos concursos que fueron llevados a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana carecieron de el 100% de legitimidad, el 100% de legalidad. No existió absoluta transparencia en los mismos. Pudo haber existido gente valiosa, que yo creo que la hubo. Existió gente valiosa que fue designada en estos procesos, pero hubo otros cuantos casos que, sin duda alguna, cuanto menos causaron duda, causaron mucha suspicacia
Y lo que tanto se hablaba, que iba a existir veeduría ciudadana, que iba a existir control social, que esta era una lógica que iba a permitir que participen las organizaciones sociales, que participen los ciudadanos de forma individual, y que se pueda acceder al órgano electoral sin el auspicio, sin el monopolio de las organizaciones políticas, sin esta dependencia de los mismos, me parece que no terminó sucediendo, porque al final del día terminó existiendo también una égida muy puntual ahí, yo diría que vertical, donde existía un claro alineamiento político con una sola organización política, y eso hay que decirlo, y lo digo incluso con mucho sentido de autocrítica en lo personal. Ahora bien, de eso a lo que era antes, pues sin duda alguna existían muchos conflictos también antes. No es que cuando se designaba a través del Congreso Nacional no existían problemas, sino que por el contrario, creo que toda esa dinámica partidaria y esa mala práctica política que se reflejaba en el Congreso Nacional fue sedimentando, fue fermentando las condiciones necesarias para que justamente se llegue a esta otra lógica institucional de designarlo a través de un concurso de méritos y oposición. Es decir, esto no fue casualidad, no es que cayó del cielo ni se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana. Si esto se produjo y se instaló, se incorporó en la Constitución de Montecristi, fue justamente porque el diseño anterior no respondía a las expectativas de transparencia, de pluralidad, de certeza, y sobre todo quienes conformaban el órgano electoral, si bien representaban a las organizaciones políticas y de alguna manera gozaban de cierta legitimidad, porque quienes los designaban eran los representantes al Parlamento, que son elegidos mediante voto popular, no es menos cierto que existieron muchos inconvenientes también en su momento, ya en el desarrollo de las actividades y de las funciones de lo que se conocía como el Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, pasamos a lo que sucedió con la consulta popular, y ahí es donde ingresamos tal vez en varias contradicciones y en puntos álgidos de discusión sobre lo que dice la Constitución de Montecristi. Llegamos a la consulta popular en el año 2018 y se aprueba que se instale un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Este Consejo de Participación Ciudadana transitorio hizo una serie de evaluaciones a distintos órganos públicos, instituciones políticas, dentro de ello, pues, el Consejo Nacional Electoral, y convocaron al concurso respectivo. Pero cuando se convoca al concurso, se establece que pueden participar ciudadanos auspiciados por los propios partidos y movimientos políticos. Y al final del día no se termina resolviendo ni siquiera en función de los méritos, ni en función de un concurso de oposición, para que quienes están actualmente en funciones en el Consejo Nacional Electoral, los que están actuando como consejeros y consejeras, cumplan con este requisito que establece la Constitución de la República, con este parámetro que implica que tenían que ser el resultado de un concurso de méritos de oposición, sino que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en su momento resuelve que para que sea mucho más plural y más democrática la conformación del Consejo Nacional Electoral actual, se les iba a asignar una cuota o una representación a cada una de las 5 organizaciones políticas que habían sido las más votadas en el proceso electoral del 2017. Y así, de alguna manera, se distribuye el poder del órgano electoral en 5 organizaciones políticas, dentro de las cuales me parece que 1 o 2 cupos se asignan también a 2 organizaciones sociales, interpretado desde el transitorio como organizaciones sociales de relevancia a nivel nacional, y se conforma el órgano electoral. Esto, desde mi punto de vista, al final termina por generar mucha inestabilidad, deslegitimación también, porque la Constitución, como hemos dejado claro, dice todo lo contrario, y se termina designando esto más bien en función del poder y del músculo político de cada una de las organizaciones. Dicho algo además, si es que esta fuera la lógica de que tenía que designarse a los representantes de las 5 organizaciones políticas más votadas en su momento del 2017, para las actuales circunstancias, para el proceso electoral del 2021, tendría que asumirse que tendría que conformar el órgano electoral
aquellos que pertenezcan a las organizaciones políticas más votadas del último proceso, del 2019, que fue el último que se llevó a cabo. Sin embargo, eso no se ha traducido bajo esta lógica o bajo esta interpretación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, sino que continúan en funciones los que en su momento fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esto lo dejo ahí para el análisis y para el debate. Ahora bien, ¿qué requisitos se deben cumplir incluso para ser miembro del Consejo Nacional Electoral o para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral? Varían ahí los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional Electoral. No se exige algo relacionado, vinculado con el perfil profesional de quien aspira a ser consejero o consejera, sino básicamente ser ecuatoriano, tener la ciudadanía ecuatoriana y estar en goce y en el ejercicio de los derechos políticos. No se exige ningún tipo de experiencia, no se exige un título profesional o estudios relacionados con el ámbito de acción del órgano que se pretende integrar. Dicho sea de paso, si ustedes analizan a los actuales integrantes, me parece que solo uno de los 5 integrantes tiene, sin duda alguna, uno de los 5 integrantes, una hoja académica y un perfil, una experticia profesional que sin duda se ajusta a lo que a las funciones que él está desarrollando. Los demás, hay que decirlo, me parece que no se ajustan en lo absoluto. En el caso de los jueces del Tribunal de lo Contencioso Electoral, son requisitos similares a los de jueces de la Corte Nacional de Justicia, 10 años de probidad notoria, de ejercicio profesional o de docencia universitaria relacionadas con el ámbito del derecho y obviamente pues tener título de tercer nivel en derecho, pero no se especifica, entre otras cuestiones, en la ley, menos en la Constitución, que de pronto se requiera tener un título de abogado, pero con ciertas experticias o títulos de posgrado vinculados con el ámbito del derecho electoral, del derecho político, del derecho constitucional. Eso queda bastante abierto y más bien ha sido ápice para que se abra ahí una ventana y esto se tienda a regular en función de la prevalencia y de la coyuntura política del momento para que esto se incorpore en el reglamento de turno que lo llevaba a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, hay aspectos que me parece que son importantes que los tengamos presente en el ámbito electoral, tanto a nivel de lo que es el Consejo Nacional Electoral como lo que es el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y un aspecto que me parece fundamental implica el tema relacionado con las decisiones del Consejo Nacional Electoral, si es que estas pueden ser o no objeto de una acción de protección. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala en el artículo 42, numeral 7, que no proceden las acciones de protección cuando el acto u omisión se ha emanado del Consejo Nacional Electoral y puedan ser impugnados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y de hecho, pues si ustedes revisan la Constitución y la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, los actos, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral son susceptibles de presentación de un recurso ante el Tribunal Contencioso, pues, y evidentemente esto de alguna manera cierra o desplaza cualquier posibilidad de que se pueda presentar una acción de protección. En el caso de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, y tal vez este es un tema muy polémico que se ha discutido en varios momentos, algunos se preguntarán, bueno, ¿cabe ahí en cambio sobre las resoluciones, sobre las decisiones, las sentencias en materia electoral que emite el órgano jurisdiccional, el Tribunal Contencioso, cabe presentar una acción extraordinaria de protección? De la misma forma, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala en el artículo 62, numeral 7, que no proceden las acciones extraordinarias de protección durante los procesos electorales. Y claro, al existir esa ambigüedad, uno podría plantear incluso qué entiende por proceso electoral, porque eso tampoco es que está del todo claramente definido en el Código de la Democracia, porque uno podría entender por proceso electoral desde que se convoca elecciones o desde que se declaró periodo electoral, que en el año que estamos viviendo, pues fue desde marzo de este año. Personalmente considero que por proceso electoral se entiende todas las etapas, todas las fases que forman un conjunto y un acto único grande que viene a ser este gran paraguas que es el proceso electoral en sí o periodo electoral, si ustedes quieren llamarle.
hay un flujo ahí, una serie de etapas que se van cumpliendo, y para mí, pues, en lo personal, el proceso electoral implica cada una de estas etapas, es decir, desde que se declara el periodo como tal, desde marzo de este año, para aterrizarlo en el caso puntual que estamos viviendo. Hay estudiosos del derecho constitucional que han mencionado de forma reiterada que existen fallos, que existen sentencias de la Corte Constitucional, básicamente desde el año 2009, donde se ha establecido que sí cabe la posibilidad de presentar acciones extraordinarias de protección sobre decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, pero como les acabé de mencionar, el artículo 62, numeral 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales limita esto, y de alguna manera el Tribunal Contencioso Electoral, sustentado también en lo que señala la propia Constitución, dentro de sus funciones, dentro de sus atribuciones que están concatenadas, aterrizadas en el Código de la Democracia, es el órgano de cierre en materia electoral, y sus fallos constituyen jurisprudencia, son de última y definitiva instancia. Entonces, repito, esto es un tema que simplemente lo planteo ahí para el debate, pero en materia electoral se ha asumido, se ha interpretado, se ha entendido que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de cierre y de última instancia en los procesos que versan sobre esta materia. Me va quedando poco tiempo y simplemente para ajustarme a los momentos que me han dado, quisiera tal vez señalar ahí un par de cuestiones más. El Tribunal Contencioso Electoral, me parece a mí que con este nuevo modelo establecido en la Constitución de Montecristi, si algo se falló es que funcione de manera permanente. Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral como órgano jurisdiccional debería únicamente activarse cuando existan procesos que deban conocerlo y que deban resolver sobre estos asuntos. No me parece que tenga demasiado sentido que funcione de forma permanente. Creo que no hace falta, es un gasto innecesario, incluso en términos de gestión pública, en términos burocráticos. Creo sí que cuando se generan o existen los casos pertinentes que deban conocerlos, pues el Tribunal Contencioso Electoral debería reunirse sus integrantes y deberían resolverlo, pero no debería ser una actuación permanente. Creo que eso es algo que deberíamos discutirlo, que se lo debería repensar y que se lo debería analizar. Y finalmente, sobre dos cuestiones que muchos se han discutido últimamente relacionadas al Consejo Nacional Electoral, sobre si tenía o no la posibilidad la Contraloría de ingresar en este tema de extinguir, de cancelar la personería jurídica de una organización política, y sobre este otro tema de los procesos de democracia interna. Creo que sobre el primer aspecto, la Constitución es clara. El artículo 219 en uno de sus numerales establece que el Consejo Nacional Electoral debe mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas, y verificar los procesos de inscripción de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. De hecho, esto se concatena con el artículo 313 del Código de la Democracia, y si uno quiere darle mucho más fuerza, pues el artículo 25 del Código de la Democracia señala que los órganos de la función electoral tienen competencia privativa en los asuntos que deben aplicar ellos relacionados a la materia electoral. De hecho, incluso el artículo 327 del Código de la Democracia establece ahí las causales para la cancelación y señala que quien puede extinguir, quien puede declarar la cancelación de una organización política, solo es el Consejo Nacional Electoral. Tanto es así que ya existe una sentencia de primera instancia emitida por un juez del Tribunal Contencioso Electoral que ha declarado, ha rechazado, ha dejado sin efecto la resolución por parte del Consejo Nacional Electoral cuando extinguió, cuando canceló la personería jurídica de una organización política, puntualmente de Juntos Podemos, y conozco que el Consejo Nacional Electoral ha hecho uso del recurso de apelación para que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral termine por ratificar o rechazar esa sentencia de primera instancia del juez que abocó conocimiento y que resolvió en un primer momento, reitero, rechazando, dejando sin efecto esta resolución del CNE que hacía caso, por llamarlo de alguna manera, a estos informes y a estas recomendaciones de la Contraloría, donde se sugería y se pedía que se cancelen a varias organizaciones políticas. Y cierro con el tema de democracia interna.
Lamentablemente, esto es una deuda pendiente no solo de la función electoral, sino de las organizaciones políticas que evidentemente están dentro de este acápite, dentro de este gran paraguas. No se ha logrado consolidar en nuestro país mecanismos necesarios para garantizar los procesos de democracia interna. Tenemos 3 en el Código de la Democracia: elecciones primarias abiertas, elecciones primarias cerradas y elecciones representativas. La mayoría de organizaciones políticas, por no decir todas, se han ido, independientemente si son de izquierda, de derecha, de centro, utilizan las elecciones representativas porque eso viene a ser una especie de ficción de la democracia, donde con la simple presencia de un delegado del CNE y con delegados de las provincias de su organización política, se levanta la credencial o el carnet de la organización política, se sacramenta ahí supuestamente los candidatos y se asume ficticiamente, de forma fantoche, digo yo, que se han elegido los candidatos de forma plural, democrática y a través de la participación de todos los militantes, adherentes permanentes o afiliados según la organización que sea. Con esto cierro, pues, y espero haber abordado algunos aspectos puntuales de este tema. Muy bien, estimado Mauro, muchísimas gracias. Diego Flores pregunta, disculpe doctor, ¿está usted de acuerdo que personas en proceso de investigación, puedan inscribirse como candidatos a elección popular, tenga o no tengan probidad? El Código de la Democracia debería ser reformado para garantizar la participación de personas probas. Esa es la pregunta concreta, estimado Mauro. Perfecto, Damián, perdón, estaba tomando un poquito de agua, un poquito de agua, ya. Chévere, muy buena pregunta y me alegro que planteen esto porque es un tema de actualidad. A ver, creo que hay que dividirlo en varias partes y espero ser lo más claro posible. A ver, yo tengo en lo personal serios cuestionamientos contra estas prácticas políticas de determinados actores que quieren aprovecharse o que, más claro, no tienen ningún pudor ni ningún estupor de presentarse como precandidatos, porque no son candidatos formalmente todavía, eso hay que decirlo, son precandidatos y eso es una mera expectativa, una mera ilusión que todos podemos tener, todos podemos aspirar a ser precandidatos. La candidatura solo se formaliza cuando la califica como tal el Consejo Nacional Electoral. Y a partir de eso, dicho sea de paso, es irrenunciable la candidatura. Pero yo sí rechazo que algunos actores, viéndose, sabiendo que están procesados penalmente, aspiren a llegar a ser candidatos. Pero eso es un tema ético, eso es un tema ético-político, no es un tema jurídico. ¿Y por qué no es un tema jurídico? Porque sin duda alguna debemos garantizar todos, no solo como profesionales del derecho, como expertos en materia constitucional, en materia electoral, sino como ciudadanos. Todos debemos respetar, empujar a que se garantice un principio que es universal en una democracia liberal y es el principio de inocencia que está garantizado en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Dicho sea de paso, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 23, numeral 2, en qué momento se podría limitar el ejercicio de los derechos políticos y habla exclusivamente cuando exista una condena, una sentencia penal que prive del ejercicio de estos derechos. Y esto se recoge en la Constitución de Montecristi. ¿Y por qué menciono la Convención Americana? Porque a veces el relato político es muy cruel y muy falseta en nuestro país. ¿Qué es lo que han dicho? Es que la Constitución de Montecristi fue escrita así para permitir que los que están procesados penalmente puedan ser candidatos. No es así. La Constitución de Montecristi se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Constitución, por supuesto, recoge que el principio de inocencia se debe garantizar porque usted es culpable y se pueden suspender sus derechos políticos según el artículo 64 de la Constitución solo cuando existe una sentencia penal condenatoria y esta esté ejecutoriada, cuando se hayan agotado todos los recursos. Repito, esto es un tema ético. ¿Qué deberíamos hacer si es que llegaran a ser candidatos? Rechazarlos en las urnas. La gente debe rechazarlos con su voto, ese es el mejor ejercicio fiscalizador para decirles basta. Pero en sentido estricto, incluso aplicando el Código de la Democracia y los reglamentos de la materia, yo dudo mucho que les califiquen, porque ni el señor Abdalá Bucarán ni el señor Salcedo, yo he sabido que han sido proclamados en una primaria. Y si es que el señor Salcedo, que está privado de la libertad, ha participado de una primaria telemática,
Habría que preguntarle al director del centro de rehabilitación donde él está cumpliendo la prisión preventiva, cómo es que le permitieron acceder a Internet. Porque un privado de la libertad no puede tener Internet para estar participando de una primaria, ¿verdad? De una primaria telemática, producto de la pandemia. Y el segundo momento, no fueron o no asistieron a aceptar este tema, tanto que se ha discutido de la aceptación personalísima de la precandidatura ante un delegado del CNE, así que no les deberían calificar. Bien, Mauro. Jorge Sánchez de Espín dice, ¿está usted de acuerdo que se les conceda a los precandidatos 48 horas para que subsanen sus inconvenientes? Ya, a ver, esto está establecido en el artículo 104 del Código de la Democracia, también está establecido en el artículo 14 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Hay una serie de causales por las cuales se puede negar la inscripción según el artículo 13 del mismo reglamento que mencioné. Y por supuesto, el propio Código de la Democracia señala que se puede subsanar, que se puede reemplazar en el plazo de 48 horas. ¿Y cuándo se puede reemplazar? Básicamente cuando un precandidato, repito, no me cansaré de señalar eso, un precandidato no cumpla requisitos. Los requisitos están en el artículo 95 del Código de la Democracia, o cuando esté incurso en alguna de las prohibiciones o inhabilidades que señala la Constitución, o que señala el Código de la Democracia, en el 113 de la Constitución, en el 96 del Código de la Democracia. Si es que no se ha cumplido con eso, o se verifica a través del órgano electoral, o no se ha cumplido alguna de las formalidades reglamentarias, esto que tanto se ha dicho de la aceptación personalísima, dicho sea de paso, yo siempre dije que ese reglamento era inconstitucional, pero bueno, ese es harina y arena de otro costal, pero digamos que no se cumplió incluso esa formalidad reglamentaria. Lo que tiene que hacer el órgano electoral, como ha actuado en varios casos, porque no se trata de apellidos o de nombres en particular, como ha actuado en varios casos, le dice a la organización política, usted ha incurrido en esta prohibición con este candidato, reemplace, subsane en el plazo de 48 horas, o no ha cumplido tal requisito, subsane. Se presenta el nuevo postulante y el CNE igual tiene que notificar a los demás sujetos políticos para que ejerzan su derecho a la objeción. Pueden objetarlo, es decir, impugnarlo. Y pues se sigue el procedimiento ahí, para no alargarme más, pues se sigue con lo que tanto hemos discutido estos días. Bien, amigo, muchísimas gracias, estimado Mauro, por tu participación. Hay muchísimos comentarios que felicitan esta ponencia. Básicamente se menciona que todos los ponentes han estado a la altura de las expectativas del público. Así que, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones. Gracias a ti, estimado Damián. Felicitarte por esta iniciativa porque creo que abona no solo al debate jurídico, sino algo que va incluso, creo yo, más allá de eso. Abona al debate democrático. Creo que el derecho no es patente ni un elemento exclusivo de los conocedores del derecho ni de quienes se consideran expertos. El derecho es de todos, de los ciudadanos, de los estudiantes y tenemos que discutir estos temas. Un abrazo y felicitaciones. De acuerdo, Mauro. Muchísimas gracias. Bien, y con todos ustedes, estimados participantes, vamos con la última ponencia. Ustedes